Buen día, estudiantes del seminario Lazy Virtual. Continuamos con nuestra clase de libros proféticos. Ya hemos visto al profeta Amós y también hemos visto al profeta Oseas. Después de estos dos profetas, vamos a ver ahora al profeta Isaías. Bien, acerca de Isaías, creemos que Isaías cumple su ministerio alrededor del 740 hasta el 700, un ministerio bastante amplio, ¿verdad? De unos 40 años aproximadamente. Y hablando de este libro, yo lo he titulado como el Dios que salva, porque es lo que vamos a ver en este libro de Isaías. Un Dios que, si bien Él está sentado en su trono, eso no significa que Él no está al tanto de los asuntos humanos, eso no significa que a Él no le importen la vida de su pueblo, ¿verdad? Sino que es un Dios que está en su trono, pero desde su trono está dirigiendo el curso de la historia y está salvando a su pueblo continuamente. Y es lo que vamos a ver en el libro de Isaías, por eso yo lo he titulado así como el Dios que salva. Bien, acerca de este libro, tenemos que ver algunas situaciones, ¿verdad? El libro de Isaías es uno de los libros un poco más, por decirlo de alguna manera, más complejos, más llenos de teología, ¿verdad? Es un escrito bastante largo, son 66 capítulos, y pues es un libro que a veces es un poco difícil de entender. Ahora bien, muchos de los versículos que se citan de Isaías, por lo regular, siempre que citamos este libro de Isaías, siempre lo aventamos allá a la era mesiánica, la era de Cristo, cuando Él va a llegar en su primera venida a cumplir su ministerio. Pero también varios versículos de Isaías siempre los movemos hasta la época escatológica y son los versículos más conocidos regularmente de Isaías. Pero no debemos olvidarnos que Isaías está escribiéndole a la gente de su tiempo y Él quiere darles un mensaje a ellos, directamente a ellos, antes de darnos un mensaje a nosotros. Él está hablando a la gente de su tiempo. Entonces tenemos que entender el libro de Isaías primero en su contexto, en lo que está sucediendo en el pueblo de Judá, en este caso, que Isaías es un profeta del reino del sur. Entonces tenemos que entender cómo está la situación ahí, ¿verdad? Y por qué Isaías está dando esas profecías que él está dando primero a ellos, para que luego podamos entender qué es lo que nos quiere decir a nosotros, ¿verdad? La dificultad de Isaías es algo que queda atestiguado inclusive en la Biblia. Si ustedes recuerdan aquel funcionario etíope que viajaba, ¿verdad?, entre Jerusalén y Gaza, que aparece en Hechos, él estaba leyendo una porción del libro de Isaías y en ese momento que él está leyendo esa porción del libro de Isaías, el Espíritu Santo mueve a Felipe, un evangelista, a que se acerque al carro donde está aquel etíope. Y entonces Felipe se le acerca a este etíope y le pregunta, ¿entiendes lo que lees? Y el etíope está leyendo una porción de Isaías y le dice a Felipe, ¿y cómo entenderé si alguien no me enseña? Entonces ya está demostrando en cierta manera la dificultad que da este libro de Isaías para entenderlo de una manera correcta. Así como debemos entender el libro en su contexto histórico, también debemos entender este libro dentro de su contexto literario. La mayoría del libro está escrito en poesía y va a utilizar metáforas, va a utilizar poemas, va a utilizar figuras, distintas figuras para darnos el mensaje profético. Entonces, tenemos que entender, ¿verdad?, cómo funciona esta poesía, tenemos que entender cómo funciona esta serie de imágenes para poder comprender el mensaje de Isaías. Los tres bloques básicos y mayores del libro de Isaías, ahorita les voy a explicar por qué decimos que son tres bloques en el libro de Isaías, revelan en cierta manera el propósito del autor, un propósito bastante amplio en este libro. Y tiene que ver con que el Dios santo, el Dios de Israel, tiene la voluntad histórica, porque ya lo ha demostrado así en otros momentos de la historia del pueblo de Israel, ¿verdad? Entonces tiene la voluntad histórica y también tiene la capacidad teológica, es decir, los israelitas ya deberían de haber reflexionado teológicamente en su manera de pensar, ¿verdad?, entendiendo a Dios. Entonces, ellos viendo la historia y entendiendo teológicamente a Dios, lo que Él ha hecho, ellos deberían de darse cuenta que Dios tiene la capacidad de intervenir para salvarlos a ellos en medio de cualquier dificultad, para liberarlo ya sea de cualquier tipo de opresión. En este caso, en Isaías, va a ser la opresión asiria, la opresión babilónica y la opresión persa. Ahora nos vamos a dar cuenta que el libro de Isaías va a recorrer estas tres opresiones de estos tres imperios contra el reino del norte, el reino del sur y finalmente el retorno del reino del sur. Entonces, este es digamos el contenido esencial de Isaías, que Dios tiene la capacidad de intervenir en la historia de
la humanidad para salvar a su pueblo. Eso es lo que enseña el libro de Isaías. Acerca de la fecha y el lugar, en el título del libro, es decir, en sus primeros versículos, se nos indica que Isaías actuó durante el reinado de los reyes Usías, Jotam, Acaz y Ezequías. Estos reyes son reyes del sur, ¿sí? Entonces, estos reyes reinaron aproximadamente del 790 hasta el 686, pero en el capítulo 6, cuando se nos informa de la vocación de Isaías, cuando está el relato ahí de cuando Dios lo llama a él, entonces se nos dice que ese evento tuvo lugar en el año de la muerte de Usías, cuando el rey Usías ha muerto. Entonces el rey Usías muere aproximadamente en el 740, entonces ya nos reduce el tiempo en el que el profeta Isaías pudo haber ejercido su ministerio, del 740 hasta el 686, pero considerando las fechas o considerando más bien el contenido del libro, podemos entender que el profeta Isaías ejerce su ministerio en alrededor de 40 años, entonces por eso redondeamos del 740 hasta el 700. Ahora bien, las visiones que se muestran en este gran libro de Isaías cubren mucho del periodo del tiempo, de hecho cubren bastante tiempo, aproximadamente unos 200 años. Las predicciones o las profecías que está dando Isaías. Pero también tenemos que darnos cuenta que ahí en la Biblia no están acomodadas, en el libro de Isaías, no están acomodadas en el orden cronológico. Por ejemplo, el llamamiento de Isaías se nos relata hasta el capítulo 6, cuando seguramente su llamamiento debió haber ocurrido al principio de su ministerio, es decir, antes del capítulo 1. Entonces, solamente para que nos demos una idea, el libro de Isaías, el arreglo que está ahí en el libro de Isaías, realmente no sigue un patrón cronológico. En muchos aspectos sí, pero no es tan confiable decir que así como están los capítulos acomodados, significa que fue como el profeta Isaías fue dando sus profecías. Esto sucede no solamente con Isaías, sucede con otros profetas más, en la que sus profecías no están arregladas de una manera cronológica, sino muchas veces son temáticas también. Se acomodan de acuerdo a los temas y no tanto al orden cronológico en el tiempo. Acerca del lugar donde Isaías ejerce su ministerio es en el reino del sur. El reino del norte todavía está existiendo, ¿verdad? El reino del norte también conocido como Samaria o Efraín, pero Isaías va a ejercer su ministerio en el reino del sur, en el reino de Judá o Jerusalén. Acomodando a Isaías en la línea cronológica, nos acordamos de Amós, ¿verdad? Ahí antes del 750, luego nos acordamos de Oseas, y vamos a encontrar aquí a Isaías, ¿verdad? Como un profeta llamado por Dios para dar su mensaje en el reino del sur, ahí del 740 hasta el 700. ¿Qué podemos decir acerca de Isaías? Bien, acerca de su nombre significa Yahvé salvación, ¿verdad? O la salvación es de Jehová. De su persona y su vida privada conocemos pocos detalles. Entre los detalles que conocemos de su vida privada son que era hijo de un cierto Amós. No debemos de confundir a este Amós con el profeta Amós de Tecoa, ¿verdad? No, es un Amós totalmente distinto. Al juzgar por la elevación doctrinal de su profecía, por cómo él habla, su escrito, ¿verdad? La calidad en la que él da su profecía, la calidad de sus palabras, todo ese tipo de situación, nos da a entender que Isaías seguramente pertenecía a una familia culta, ¿verdad? Una familia que tenía acceso a una buena educación. Algunas personas creen, porque se ve en el libro que Isaías se dirige con cierta facilidad a los reyes, entonces algunos consideran que probablemente Isaías pudo haber pertenecido a esta corte, ¿verdad? A la corte de los reyes. Pero la verdad es que no tenemos datos seguros, o sea, no estamos 100% seguros de que Isaías perteneciera a los reyes, o que su familia, o que perteneciera o que viniera de una familia de reyes. No tenemos datos seguros, así que no podemos asegurarlo tampoco con total certeza. Lo mejor sería simplemente decir que Isaías provenía de una familia culta y seguramente acomodada, y es todo lo que podríamos decir acerca de su posición económica. Acerca de su vida personal, pues sabemos por el libro que se casa. No sabemos el nombre de su mujer, simplemente se conoce como la profetisa, es como se conoce a la esposa de Isaías. Algunos dicen que era profetisa porque también, al igual que Isaías, profetizaba. Otros dicen que simplemente se le dice profetisa porque era la esposa del profeta, como ahora algunas esposas de pastor se les dice pastora simplemente porque son las esposas del pastor, aunque realmente no estén ejerciendo una función de pastorado como lo hace su esposo. Bueno,
hay sus opiniones diferentes acerca de por qué esta mujer, la esposa de Isaías, era llamada profetisa. De este matrimonio de Isaías con esta profetisa, tienen 2 hijos, a quien Amós también les pone nombres, a los que Isaías también les pone nombres simbólicos, así como lo va a hacer, o como lo hizo Oseas, ¿verdad? Uno de sus hijos le va a poner Sear Yasub, que significa un resto, volverá, y precisamente se está refiriendo a ese asunto de que un remanente iba a quedar después de la cautividad y iba a regresar. Otro de sus hijos le pone Maer Salal Hasba, ¿verdad? Pronto al saqueo, pronto, rápido al botín. Entonces vemos que Isaías, en cierto aspecto, sigue el ejemplo de Oseas al nombrar a sus hijos con algo que comparte el mensaje con el que Dios lo está mandando para su pueblo. Acerca de su fecha de nacimiento, podemos decir que quizás nació alrededor del 760. Decimos esto porque creemos que su vocación ocurre 20 años después de su nacimiento. Entonces, si comienza su ministerio en el 740, seguramente nació en el 760. El lugar de nacimiento, aunque el libro no nos lo dice, seguramente debió haber sido Jerusalén, ¿verdad? Es muy probable. ¿Por qué? Porque solamente en Jerusalén se podía haber conseguido la educación con la cual Isaías habla, ¿verdad? En su estilo, en su mensaje. Entonces, en aquel momento solamente ir Jerusalén tenía la capacidad educativa de darle a Isaías todo este conocimiento. Ahora bien, ¿por qué es importante saber exactamente la ciudad de origen o la ciudad donde el profeta está dando su mensaje? Es importante porque Isaías va a fundamentar su mensaje en 2 aspectos del reino del sur, ¿verdad? Uno es la elección divina de Jerusalén, de que Dios ha elegido esta ciudad para establecer ahí su templo, y la otra va a ser la dinastía davídica. Recordemos que los reyes del sur, los reyes de Judá, todos ellos pertenecían al linaje de David. Los reyes del norte no. Los reyes del norte, después de que Roboam pierde el reino y se divide en 2, en el reino de Israel, el reino del norte, no hubo nunca un rey del linaje de David. En cambio, en el sur siempre hubo reyes del linaje de David. Entonces, Isaías va a fundamentar su predicación en estos 2 elementos, ¿verdad? La elección de Jerusalén como la ciudad de Dios y la elección del reino del sur como por parte de sus reyes, ¿verdad? De que los reyes que están sentados en el trono del reino del sur son reyes del linaje de David. Entonces, estas 2 realidades, la capital y la monarquía, con las que Dios se había comprometido desde hace tiempo, es ahí donde Isaías va a fundamentar todo su mensaje. Bien, pues aquí en esta lámina seguramente no es tan difícil encontrar Jerusalén. En cualquier mapa de Palestina podemos encontrar este lugar. Aquí es la ciudad donde creemos que Isaías nace, en la ciudad de Jerusalén. Seguimos hablando un poco de Isaías. Y como les comentaba anteriormente, la vocación de Isaías seguramente es alrededor de 20 años después de su nacimiento. Él tendría como unos 20 años de edad. Y cuando leemos este mensaje de su llamamiento, cuando Dios lo llama, podemos encontrar cuatro aspectos, ¿verdad? 4 puntos en los que podemos resumir el llamamiento de Isaías. Número 1, Isaías ve a Dios sentado ahí en su trono, ¿verdad? Y ve que el vestido de Dios, ¿verdad? De lo que Él está vestido, su ropa, llena todo el templo, llena toda la tierra. Y entonces Isaías se da cuenta de que Dios es un Dios santo. Al darse cuenta Isaías de que Dios es un Dios santo, se voltea a ver a sí mismo y se da cuenta que él es una persona pecadora. Y no solamente se da cuenta de su pecado, sino que dice aparte, habito en un pueblo pecador. Entonces Isaías dice, tengo que morir porque mis ojos han visto a un Dios que es santo. Entonces Isaías solo se da cuenta de que él es un pecador y que tiene que ser castigado por ello. Pero entonces, contrario a lo que pensaríamos que sucedería a alguien que ve a Dios, Isaías no muere, sino que un ángel toma un carbón encendido, ¿verdad? Y va y toca sus labios de Isaías y le dice que ha quedado purificado. Entonces aquí lo vemos como la esperanza de la salvación. Entonces esto es importante porque la vocación de Isaías, el llamamiento de Isaías, es el tema o es el patrón que nos ayudará a interpretar todo el libro, esta situación, ¿verdad? Santidad de Dios, conciencia de pecado, necesidad de un castigo y la esperanza de salvación. Este tema
se va a estar repitiendo en todo el libro de una manera cíclica, ¿verdad? Todo el tiempo vamos a estar viendo este patrón repitiéndose en el libro. Y entonces son necesarios para comprender la predicación de Isaías. Acerca de la muerte de Isaías, no tenemos datos seguros, ¿verdad? De cuándo sucedió, ni cómo fue. Seguramente tuvo que haber sido después del 701. Hay una antigua tradición que afirma que el rey Manasés del reino del sur, un rey muy malo, que mandó matar a muchos profetas, como menciona ahí Segunda de Reyes, hay en el libro un libro apócrifo que se llama La Ascensión de Isaías. En este libro se narra que Isaías muere por orden de este rey Manasés, y que este rey Manasés ordenó que Isaías fuera puesto en medio de un tronco y el tronco fuera cerrado en dos, ¿verdad? Como si estuvieran cortando leña. Y la razón que se da en el libro es por el hecho de que Isaías había comparado a Jerusalén con Sodoma y Gomorra, y para este rey obviamente era inaceptable que Jerusalén, la ciudad santa, sea comparada con estas dos ciudades. Entonces, simplemente es una tradición, no estamos seguros que así haya sido, pero es lo que menciona este libro, La Ascensión de Isaías, un libro apócrifo. Luego vamos a ver más adelante en el libro de Hebreos que el autor de Hebreos va a mencionar que algunos murieron aserrados, y precisamente el autor de Hebreos está haciendo una alusión a Isaías, entendiendo precisamente o creyendo que esta tradición es verídica, pero sigue siendo una tradición, no estamos seguros que Isaías haya muerto así, aunque es probable que sí, que se haya sido. Acerca del trasfondo, ¿verdad? ¿Cómo está? Recordemos que siempre necesitamos saber la situación política para poder entender bien el mensaje del libro. Bien, ¿qué podemos aprender o qué podemos ver en el tiempo en el que Isaías está dando su ministerio? Cuando Isaías está ejerciendo su ministerio, Israel está en un punto crítico de su historia. ¿Por qué? Porque Asiria, el imperio asirio, que está en el norte, en el noreste de Israel, ya está comenzando como una potencia, ¿verdad? Está empezando a conquistar a otros imperios y está llegando, de hecho se está acercando mucho a Israel, se está acercando también a Judá. Entonces, ante la amenaza de este imperio, de este gran imperio asirio, los dos reinos, el reino del norte y el reino del sur, sienten la tentación de unirse en alianzas con otros imperios para resistir la invasión de Asiria, ¿verdad? Van a hacer alianzas con Babilonia, van a hacer alianzas con Egipto, van a hacer alianzas con Samaria. Entonces van a hacer bastantes alianzas estos pueblos, el pueblo del sur y el reino del norte y el reino del sur, van a hacer alianza con otros pueblos, intentando contener la invasión de los asirios. Así que Isaías, pues en medio de esta temporada, va a llamarles a estos dos reinos a que se arrepientan, ¿verdad?, de su pecado y de que confíen en que Dios los puede salvar. No necesitan hacer alianzas con otros reinos para que Dios los salve, pero bueno, vamos a darnos cuenta que no van a obedecer el mensaje de Isaías. Durante el ministerio de Isaías, tristemente él se va a dar cuenta o va a experimentar cómo es que el reino del norte cae en manos de los asirios. Y recordamos un poco ahí en la línea cronológica donde acomodábamos al profeta Isaías, nos damos cuenta que a él le tocaba ver la caída del reino del norte. Entonces Isaías podía ver esto en el reino del norte, podía ver cómo es que finalmente Dios emite su juicio y castiga al reino del norte por su pecado. Pero Isaías es un profeta en el reino del sur, y él se da cuenta que Dios está castigando al reino del norte por su corrupción social, su corrupción religiosa, e Isaías se da cuenta que Judá está igual. Entonces Isaías dice, bueno, si eso le sucedió al norte, ¿verdad?, Dios está cumpliendo su promesa de que cuando le fallemos, Él nos iba a enviar cautivos a otros pueblos. Entonces Judá no está lejos de también sufrir el castigo de Dios. Isaías comienza a predicar, ¿verdad?, a hablar, a decirle al pueblo que se arrepienta, que se conviertan. De hecho, Isaías, podemos decir que lo mismo que vio Amós en el reino del norte, lo está viendo ahora él en el reino del sur, y sabe que la destrucción es inminente si el pueblo no se arrepiente. Ahora bien, el pueblo del sur, el reino del sur, ellos están en cierta manera esperanzados en la dinastía davídica, ¿verdad? Así como los del norte, ellos ponían su confianza en cuando Dios los sacó a ellos de Egipto, en ese tipo de situaciones. Ahora aquí el reino del sur, ellos tienen en su mente el hecho de que, bueno, con nosotros está sentado en un trono un descendiente de David.
Y ante ello, el pueblo judío, el de los judaítas, el del sur, ellos toman dos opciones, ¿verdad? Toman dos partidos. Por un lado, algunos dicen, bueno, es imposible que Dios nos pueda proteger de los asirios. O sea que, en otras palabras, es imposible que Dios pueda cumplir su promesa hecha a David. Y entonces empiezan ellos a forjar o a decirle al rey que haga alianzas con otras naciones, con Egipto, por ejemplo. Pero hubo otros que, sintiéndose seguros en su situación de ser el pueblo donde están sentados en el trono los hijos de David, decían ellos, bueno, es una alianza inquebrantable de parte de Dios, así que siempre va a haber un rey sentado en el trono, en el reino del sur, ¿verdad? Un rey de la dinastía de David, así que no nos puede pasar nada, y en base a eso, ¿verdad?, podían cometer cualquier clase de injusticias que ellos querían. Decían, bueno, el pacto es inquebrantable, así que puedo vivir mi vida como yo quiera. Y cometían muchas injusticias, lo mismo que había visto Amós en el norte, lo estaba viendo ahora Isaías en el sur. Entonces se tomaban estas dos posturas, quien decía que Dios no podía cumplir su promesa, y quien decía que no, Dios sí iba a cumplir su promesa, así que puedo vivir como quiera. Las dos de ellas erradas completamente. Ahora bien, ¿a quién está destinado el mensaje de Isaías? Está destinado al reino del sur, aunque sí habla un poco del reino del norte, pero Isaías está ejerciendo todo su ministerio en el reino del sur. Simplemente utiliza el reino del norte para que el reino del sur se dé cuenta de que lo mismo que le va a suceder al reino del norte le va a pasar al reino del sur si no se arrepiente. ¿Por qué decimos que su mensaje está dirigido al reino del sur? Bueno, primero que nada, en su introducción, él simplemente menciona a los reyes de Judá, no menciona a los reyes del norte, ¿verdad? Hace un hincapié en la dinastía davídica, hace un hincapié en la ciudad santa, y además el resto de su mensaje va a estar dirigido al pueblo de Judá que regresó del exilio. Entonces, Isaías está ejerciendo su ministerio y está dando su mensaje a los que viven en el reino del sur. Podemos encontrar cuatro propósitos en el libro de Isaías. Uno de los propósitos que podemos encontrar era que Isaías quería advertir acerca del peligro de hacer alianzas. Ya hablamos de esto, ¿verdad? Era peligroso hacer alianzas porque el reino de Israel debería de confiar solamente en Dios como su Salvador. Otro propósito que tenía Isaías en mente era advertir del juicio, ¿verdad? Entonces, así como pasó en el norte, va a pasar en el sur. Arrepiéntanse, que Dios los puede perdonar y los puede restaurar. Otro de los propósitos del libro de Isaías es enseñar acerca de los atributos de Dios y finalmente pues predecir la venida del Mesías, ¿verdad? Al darse cuenta que el viejo pacto es imposible de transformar los corazones de las personas. Algunos rasgos singulares que encontramos en este libro, en el capítulo 52 al 53, cuando son los cánticos del siervo sufriente, es la más clara representación del Evangelio en el Antiguo Testamento. Son las lecturas muy importantes y que seguramente varios de nosotros sabemos de memoria. Isaías es un tesoro de información acerca de los atributos de Dios, ¿verdad? Isaías está lleno de referencias acerca de los atributos de Dios, ¿verdad? Un Dios santo, un Dios que es trascendente, un Dios también que es inmanente, ¿verdad? Diferentes atributos de Dios. También Isaías nos vamos a dar cuenta que Isaías, al igual que los Salmos, va a ser el libro de los más citados en el Nuevo Testamento. Me parece que Salmos es el libro más citado y después de él sigue Isaías. Entonces es un libro bastante importante para los autores del Nuevo Testamento, del cual toman información para también dar ellos su mensaje. Ahora también Isaías y Salmos dan la mayor parte de las profecías del Antiguo Testamento con los detalles de la crucifixión de Cristo. Son estos dos libros que nos van a dar bastantes detalles acerca de este momento. E Isaías nos va a dar la única profecía del Antiguo Testamento del nacimiento virginal de Cristo, ¿verdad? He aquí una virgen concebirá y dará a luz a un hijo. De las 33 veces que aparece en los profetas la palabra salvación, 26 veces va a aparecer en Isaías esta palabra salvación. Entonces para Isaías la palabra salvación es una palabra muy, muy importante, por eso yo lo he titulado así como el Dios que salva, ¿verdad? Porque estamos hablando acerca de Dios, toda la Biblia va a hablar acerca de Él. Y bien, los demás profetas que van a continuar después de Isaías ejerciendo su ministerio van a tomar bastante de Él, en cierta manera van a tomar palabras de Isaías para también ellos dar su profecía. Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Zacarías van a tomar partes de la predicación de Isaías para también ellos dar su mensaje. Hay un término clave aparte de la palabra salvación que también aparece ahí en el libro de Isaías. Este término es la palabra siervo y debemos darnos cuenta cómo a través del libro
esta palabra cambia de significado en cierta manera, ¿verdad? Al principio, en Isaías 23, esta palabra se le aplica al mismo Isaías. Luego en el 41:8, la palabra siervo se va a referir a la nación de Israel, de que Dios quiere que Israel sea su siervo, pero como no puede cumplir la misión a la que Dios le ha llamado, entonces la palabra siervo cambia otra vez de significado y ahora se refiere a un siervo sufriente individual que va a venir en el futuro para cumplir y obedecer completamente a Dios. Todos nosotros los que ya leemos el Nuevo Testamento sabemos que este siervo sufriente se refiere a Jesucristo, pero también luego se va a llamar siervos a aquellas personas que creen en este siervo sufriente. Entonces, esta palabra siervo sufre bastantes cambios de significado en el libro de Isaías y tenemos que tener cuidado cuando vayamos leyendo el libro para darnos cuenta de esta situación, ¿verdad? De la palabra siervo a quién se refiere, dependiendo del capítulo en el que vayamos leyendo el libro de Isaías. Acerca del libro, tenemos que hacer unas consideraciones, ¿verdad? Por ejemplo, en Isaías 40 comienza diciendo que el exilio ya ha acabado, el exilio ha terminado, entonces el pecado de Israel ya ha sido tratado, Dios ya lo ha juzgado, y ahora comienza una nueva era en la que todos deben de regresar a Jerusalén, donde Dios va a construir su reino y todas las naciones van a ver la gloria de Dios. Pero entonces cuando entramos a este capítulo 40 nos debemos preguntar, ¿verdad? Bueno, ¿qué está pasando aquí? ¿Verdad? ¿Quién nos está diciendo todo esto? ¿Quién es el mismo Isaías que he estado leyendo? El Isaías que me está dando este mensaje. Porque la perspectiva de esta parte del libro, a partir del capítulo 40, es la de una persona que está viviendo después del exilio. En otras palabras, está viviendo en el periodo de Esdras y Nehemías, pero esto pasó 150 años después del ministerio de Isaías. Entonces, ¿es el mismo Isaías el que está dando el mensaje o alguien más está dándonos este mensaje de Isaías? Se han propuesto dos opciones para solucionar esto, por decirlo de alguna manera. Algunos consideran que Isaías está dando su profecía en el 720 a.C. y que de alguna manera Dios lo transporta hacia el futuro, como si él se transportara de una manera al futuro, alrededor del 530, o Dios está dando todas estas visiones a Isaías de lo que va a suceder, e Isaías de una manera, digamos, antes que ellos, les está dando ya lo que va a suceder, ¿verdad? En el 530 antes de Cristo, pero han pasado alrededor de 150 años. Entonces la primera propuesta es esta, ¿verdad? Que Isaías conoce de antemano, Dios le revela todo esto, e Isaías da el mensaje así directamente, aunque él no lo estaba viviendo y aunque a él no le tocara vivir esta situación. La otra propuesta que se ha dado es que Isaías, porque ahí tenemos algunos datos en Isaías 8:16, donde nos damos cuenta que se nos da una indicación de que los profetas muchas veces les confiaban sus mensajes a sus discípulos. Entonces es muy probable que Isaías escribe solamente el capítulo 1 al capítulo 39, le confía este mensaje a sus discípulos luego van a leer este mensaje 150 años después y van a reinterpretar el mensaje de Isaías a la luz de lo que están viviendo ahora y van a añadir esos últimos capítulos. Así que el libro de Isaías, podemos decir en conclusión que consiste de esas primeras palabras de Isaías, del 1 al 39, pero también consiste de las escrituras de sus discípulos, ¿verdad? De sus discípulos de Isaías, que se fueron pasando la información, y esos serían los capítulos del 40 hasta el 66, y Dios utilizaría, ¿verdad?, este mensaje para extender, ¿verdad?, este mensaje lleno de esperanza de Isaías, que él ya había dado en los primeros capítulos, a las futuras generaciones de Judá. Ahora bien, aquí tenemos que hacer una pequeña aclaración, porque los principales críticos de esta postura dicen que los que creemos así, los que creemos que el libro está compuesto o está escrito por diferentes personas, dicen que es porque se niega la naturaleza profética, ¿verdad?, o el elemento predictivo de la profecía, es decir, que Dios no le podía haber revelado a Isaías de antemano algo que iba a suceder después. Es lo que dicen algunas personas que atacan a la postura de que varias personas escribieron este asunto, ¿verdad?, el libro de Isaías. Sin embargo, si pensamos así, de que Dios no puede predecir el futuro o no puede revelarle a alguien el futuro, en este caso a Isaías, entonces tendríamos que decir que el libro de Isaías se tuvo que haber escrito 720 años después, ¿verdad?, hasta que Cristo nace. Porque ahí en el libro de Isaías precisamente sí se profetiza o se predice la llegada de este Mesías. Entonces,
realmente no los que creemos así, los que creemos que Isaías tiene varios autores, no significa que no creamos en que Dios puede predecir el futuro, no, para nada tiene que ver con eso, ¿verdad? De hecho, lo importante en los libros de la Biblia no son los autores humanos, ¿verdad? Lo importante es el único autor, ¿verdad? El verdadero autor de la palabra de Dios, que es precisamente Él. Los humanos simplemente fuimos instrumentos por los cuales Dios mandó su mensaje. Entonces, todos esos autores de la Biblia, si bien tienen sus virtudes por haber escrito la palabra de Dios, sin embargo, el autor de la palabra de Dios es uno, ¿verdad? Es Él mismo, el Espíritu Santo, revelándose o revelándole a los escritores lo que tenían que poner. Entonces, no nos extrañe que el libro de Isaías no sea de un solo autor, puede ser de varios autores. De hecho, se han propuesto digamos, actualmente, se han propuesto tres autores distintos para este libro de Isaías. Algunos eruditos bíblicos consideran que así es como Isaías se escribió y han propuesto que el libro de Isaías debe analizarse en por lo menos 3 secciones básicas y fundamentales. La primera de esta sección se conoce como el Isaías de Jerusalén, que sería del capítulo 1 hasta el capítulo 39, y presupone que el pueblo está viviendo en la ciudad de Jerusalén, que los mensajes están hablando acerca del juicio que les viene por pecar, pero también toman algunos o incorporan algunos temas de esperanza, y este mensaje será del 740 al 700 antes de Cristo, la época en la que vive el profeta Isaías, el Isaías al que nos referimos nosotros. Luego, otra persona, en nombre de Isaías, llamado el segundo Isaías o el Isaías de Babilonia, es un Isaías que vive en el exilio precisamente, ¿verdad? Y destaca los temas de consolación y esperanza en el periodo del exilio, este segundo Isaías. Entonces, es un Isaías que está viviendo en el exilio, y es el Isaías desde el capítulo 40 hasta el capítulo 55, y va a estar renovando la esperanza y el consuelo entre los que están viviendo en el exilio para recordarles que algún día el Señor los iba a librar de ese mal que estaban viviendo. Y finalmente el Isaías del retorno, o el tercer Isaías, que va a ser desde el capítulo 56 hasta el capítulo 66, cuya teología va a alternar los mensajes de restauración nacional con los del juicio divino, y se produce nuevamente en la ciudad de Jerusalén, luego del regreso de los deportados de Babilonia. Entonces, algunos eruditos han llegado a la conclusión de que Isaías realmente es una composición de 3 autores distintos. El primer Isaías va a ser el originario del profeta Isaías, y los otros 2 Isaías, originarios de 2 de los discípulos de Isaías que vivieron en el exilio y que vivieron el retorno del pueblo de Judá. Pero como les vuelvo a comentar, ¿verdad? Lo importante de esto no es que no estamos menoscabando la autoridad de la Escritura ni de la palabra de Dios para nada. Simplemente estamos tratando de entender cómo llegó hasta nosotros el libro que tenemos. De hecho, en el libro, aunque haya estos 3 diferentes autores, o aunque haya estos 2 diferentes autores, como queramos verlo, nos debemos de dar cuenta que aún así guarda una unidad el libro por completo. Y esa unidad precisamente es lo que nos hace confiar en que la palabra de Dios, el autor, el último autor, el autor que ha dado esta palabra, pues es Dios. Entonces, en todo el mensaje hay una conexión total. Así que no debemos, este análisis que se ha dado de las Escrituras, o este análisis literario que se da del libro de Isaías, no debe afectar para nada la interpretación, ni mucho menos menoscabar la autoridad literaria o la autoridad canónica de este libro, para nada, sino al contrario, nos ayuda para entenderlo mejor e interpretarlo a la luz de las situaciones que estaba viviendo el pueblo, dependiendo del tiempo en que estaba narrando cada uno de estos autores. Como les digo, hay mensajes que unen todo el libro de Isaías, como por ejemplo uno de esos mensajes es el Santo de Israel, y aquí este tema recorre todo el libro desde el capítulo 1 hasta el capítulo 55. Hay otro tema, también la gloria de Dios, que Isaías experimenta cuando él es llamado, él se da cuenta que es una gloria que llena toda la tierra, que es prometida a los habitantes de Jerusalén en el capítulo 35, pero también es prometida a todo hombre en el capítulo 40. Todos son invitados a proclamar la gloria de Dios en el capítulo 42. Y finalmente esta gloria de Dios va a dar salvación, ¿verdad?, a los que están exiliados y también a los que van a ser luego devueltos o repatriados a su tierra en el capítulo 60. Otro tema que recorre todo el libro es el consuelo de Dios, que concluye la primera sección de Isaías y que va a tomar en el exilio y que va a tomar también al final en el retorno. Este consuelo también recorre todo el libro. La expresión Sión y Jerusalén marca temas importantes en
en el libro, ¿verdad? Marca etapas significativas en todo el libro, en el capítulo 1:8, en 12:6, en 42, en 52 del 1 al 2, en 60, 62:7 y 11, ¿verdad? También otro tema que va a recorrer todo el libro es la culpa, ¿verdad? Ese sentimiento de culpa que es cometido por todo el pueblo en el capítulo 1, de la que se prevé una absolución en el capítulo 33. En el capítulo 40 esta culpa se presenta como ya perdonada, algo que nos recuerda al profeta Oseas. ¿Recuerdan? Que decíamos que en el profeta Oseas Dios perdona antes de que el pueblo se convierta. En Isaías también toma este mensaje de Oseas y también lo trata, ¿verdad? Como que la culpa ya ha sido perdonada. Hace falta ahora que el pueblo acepte ese perdón, ¿verdad? Y ha sido perdonada precisamente por la mediación del siervo, el siervo sufriente, ¿verdad? Y es objeto o depende finalmente del arrepentimiento sincero, pero el perdón ya está dado, simplemente hace falta que el pueblo lo acepte. Algunos temas importantes teológicos que aparecen en Isaías, uno tiene que ver con la trascendencia divina. Cuando Isaías tiene contacto con Dios, se da cuenta de lo impuro, lo pecador que es él, y sabe, ¿verdad? Sabe que Dios es un Dios santo, un Dios trascendente, un Dios separado, ¿verdad? Totalmente diferente, totalmente distinto a nosotros, y entonces eso lo separa de nosotros. Pero también Isaías se da cuenta que este Dios que es trascendente, al cual ninguno de nosotros puede tener acceso, él mismo se acerca y hace santo a Isaías para que pueda estar delante de su presencia. Entonces esa gran distancia que hay entre un Dios que es trascendente se reduce a nada, ¿verdad? Con un acto que hace Dios, y entonces ese Dios trascendente también se vuelve un Dios inmanente, un Dios que está en contacto con su gente. Otro tema importante en Isaías tiene que ver con la fe, ¿verdad? Y para Isaías el pueblo tiene que tener fe en que Dios va a cumplir su palabra, ¿verdad? A Isaías le tocó ver la visión de Dios, le toca ver esta situación. El pueblo no lo puede ver, el pueblo no tiene esta visión que tiene Isaías, pero Isaías le dice al pueblo que ellos tienen que ejercitar la fe, ¿verdad? Aunque ellos no hayan visto a Dios de una manera visual, tienen que entender, ¿verdad?, que Dios va a cumplir su palabra. El pecado, también Isaías se da cuenta de su propio pecado, pero no solamente se da cuenta de su pecado, se da también cuenta del pecado de su pueblo. Y entonces para Isaías el pecado es rebelarse contra Dios, ¿verdad?, despreciar a Dios y burlarse de Él. Así que Dios tiene que juzgar el pecado. Por eso es que Isaías va a comparar a Israel con Sodoma y Gomorra, porque Israel está siendo rebelde contra Dios, así que Dios tiene que castigar esa situación. Pero aunque Dios va a castigar, Dios está esperanzado, o Dios está ejerciendo este castigo porque Él quiere que el hombre se arrepienta. Entonces lo que Isaías ve, ¿verdad?, ve que Dios va a castigar, pero ve que finalmente un remanente, aquellos que se han mantenido fieles a Dios, ellos van a regresar porque confían en Dios. Y finalmente hay una esperanza de salvación, ¿verdad? Isaías, él va a poner su esperanza de salvación en tres aspectos, en tres temas. Uno es el Mesías, otra es el sionismo, el asunto de la ciudad de Sión, la ciudad de Jerusalén, vista como el templo de Dios, y también el resto. Entonces Isaías va a poner se va a fundamentar su salvación en estos tres aspectos, ¿verdad? El Mesías que viene para salvar, la ciudad santa, donde Dios tiene que habitar, y el resto, el remanente, aquellos que siempre han sido fieles. Ahora bien, Isaías no va a mencionar temas como la elección, la alianza o el éxodo, que son temas que que Amós y que Oseas van a utilizar. ¿Por qué? Bueno, muy simplemente, Amós y Oseas, que están profetizando en el reino del norte, ellos no van a tener a la dinastía davídica con ellos no van a tener a la ciudad santa con ellos están profetizando en el reino del norte, así que entonces ellos se enfocan en aspectos del pueblo un poco más atrás, ¿verdad?, donde Dios los ha elegido de entre todas las naciones para ser un pueblo santo, donde Dios ha hecho una alianza con ellos en el Sinaí, donde Dios los ha sacado, ¿verdad?, con mano poderosa de un pueblo que los está oprimiendo. Entonces Amós y Oseas, profetas en el reino del norte, van a fundamentar la salvación de Dios en estos tres temas, ¿verdad?, en estos tres temas que han sucedido antes, la elección, la alianza y el éxodo. Pero Isaías, un profeta del sur, él va a fundamentar su esperanza de salvación en el Mesías, que viene del linaje de David, en la ciudad santa y en el resto que queda de aquellos que siempre obedecen a Dios. Bien, ese es el mensaje de Isaías y los esperamos para la próxima clase.